Buenas noches, buenas tardes, hermanos. Hoy estamos reunidos en un nuevo horario para no chocar con actividades que tienen algunos hermanos para que puedan ustedes conectarse. Queremos hoy seguir con el estudio de Apocalipsis. Hoy tenemos como tema la última batalla. Así que vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por este momento, por este día, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias. Queremos, Dios, bendecir hoy este estudio y ponernos en tus manos. Bendice a todos aquellos que trabajan, Señor, que están ya llegando a sus casas después de un arduo trabajo y que tú los guardes en completa paz. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén y amén. Bien, hoy vamos a ver el capítulo 20, versículo 7. ¿Qué le parece, hermano? Sé que somos poquitos, hoy todo el mundo está con la selección y esto, pero no podemos dejar, quisimos acomodarnos un poquito para que ustedes tengan el espacio, sin dejar una cosa también, tampoco dejar la otra, que esto es lo importante. Dice así el capítulo 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Bueno, hermanos, se cumplen los 1000 años y el gran programa de Dios está listo para la derrota final del dragón. Según el propósito de Dios, el diablo es suelto de su prisión para engañar a las naciones. Este dragón será suelto por un poco tiempo, dice la Escritura, para engañar a las naciones. Este será su último y gran desesperado intento por derribar el reino de Dios. Apocalipsis 23, ahí mismo en el mismo capítulo, vamos a leer algo interesante. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Eso dice Apocalipsis 3, la semana pasada hablamos de esto, que a Satanás fue atado. El gran objetivo de atar a Satanás fue reducir el espacio o todo el círculo o el ámbito donde él se mueve para que se pudiera predicar el evangelio. Ese es el objetivo. Ahí está bien escrito. El versículo 8 del capítulo 20 dice, cuando ya sea desatado, dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Sobre este texto ha habido una infinidad de pensamientos, ideas, y yo le quiero preguntar a usted, ¿usted sabe qué es Gog y Magog? También se habla de Armagedón y la gente entiende a Armagedón como lo que ven las películas, pero Armagedón tiene todo un contexto y un asidero en la Biblia, igual Gog y Magog, lo cual mucha gente piensa que Gog y Magog son 2 pueblos. Juan los define como 2 pueblos. Pero mira qué interesante, porque Gog era un príncipe y eso lo vamos a ver en el transcurso de la enseñanza. En este versículo, el versículo 8, notamos el propósito específico del engaño de Satanás, que es reunirlos para la guerra, dice. Esta había sido por lo menos una de las metas de Satanás desde el principio. Provocar la guerra final entre Dios y sus rebeldes criaturas para frustrar la obra de Dios e impedir que fructificara y madurase la obra de Dios. Por eso hubo un súbdito brote de la actividad demoníaca cuando Cristo inició el ministerio terrenal. Ustedes pueden entender esto y lo pueden leer. Esa fue la motivación de Satanás para tentar a Jesús, para entrar en Judas, que fue interesante cómo Satanás entra en Judas y hace que éste traicione a Jesús para inspirar y también
Satanás viene en su gran carrera de destruir el reino e inspira a las autoridades judías y romanas para que lo matasen. Esto es interesante. Por supuesto, su plan fracasó ahí en la cruz, al ser que vino a ser realmente esa cruz su propia destrucción. Ahora, 1 Corintios 2:6 dice algo maravilloso. Pero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este mundo ni de los príncipes de este mundo que se desvanece, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, dice Pablo. La sabiduría encubierta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, de la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hermanos, a través de este libro de Apocalipsis, Juan ha mostrado al diablo trabajando frenéticamente para provocar la batalla final e inevitablemente siendo frustrado en sus designios solo después de que el reino de Dios haya realizado todo el potencial terrenal, cuando los 1000 años aún se hayan cumplido, que hay muchas ideas sobre estos 1000 años. Pero los 1000 años, ya vimos la semana pasada, se viven aquí, se viven en el cielo. Es el reinado de Cristo con su iglesia, y ya la iglesia está reinando con Cristo. Y esto, ¿cómo nos cuesta entender esta gran verdad? Satanás entonces, después de ese tiempo de los 1000 años cumplidos, dice la escritura que acabamos de leer, va a ser suelto para fomentar la gran última reunión, engendrando así su propia destrucción eterna. Y esto va a ser interesante. Ahora, ¿cómo describe Juan esto? Bueno, Juan utiliza toda una guerra escatológica que está escrita en Ezequiel capítulo 38 y 39, que le sugiero lo escriba y usted pueda leer toda esa historia que ahí, existe, que proféticamente representa la gran derrota de los sirios en las manos de los macabeos en el siglo segundo antes de Cristo. Las fuerzas impías son llamadas Gog y Magog, pero tenemos que tener nosotros, hermanos, una buena nota, una buena interpretación, una interpretación bien estrictamente, porque si tomamos la interpretación literalmente, que es uno de los grandes problemas de muchas iglesias que dicen, ve, ahí dice así, pero resulta que el texto está hablando de otra cosa. Y esa es la tarea que tenemos que emprender nosotros. Ahora, la razón de que Gog fue enviada a Israel para saquear la plata y el oro y para llevarse su ganado. Esto fue una guerra que Dios gestó porque Gog, que era un príncipe, constantemente saqueaba y atacaba a los judíos. Quiero que vayamos a Ezequiel 38, porque era la forma en que los de Magog, que también representan a los sirios en un sentido, dice así, Ezequiel 38, 11, y dirás, subiré contra la tierra de aldeas indefensas, iré contra gente tranquila que habitan confiadamente, todos ellos habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar presa, para poner tu mano sobre las tierras desiertas y pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que ha adquirido ganados y posesiones, que habita en medio de la tierra, Seba, Dedán, y los mercaderes de Tarsi. Todos sus leoncillos te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? Preguntaría. ¿Has reunido tu multitud para tomar presa, para quitar plata, oro y para tomar ganados, posesiones, para tomar grandes despojos? Pregunta. Realmente, hermanos, el príncipe Gog siempre atacaba a pueblos así como Israel. Israel estaba desprotegido totalmente. Pero vamos a ver algunas cosas que realmente Apocalipsis apunta, pero la batalla de Gog y Magog está apuntando a otro lado.
vamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, en Ezequiel, el príncipe Gog es un príncipe. Dice Ezequiel 39:1, para poder mostrar que Gog es un príncipe. Yo creo que es la primera vez que usted se va a dar cuenta quién es Gog. Mucha gente tomaba esto como una nación. Dice, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así dice Jehová el Señor. He aquí yo contra ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal. Entonces, Gog, según Ezequiel, era un príncipe. En Apocalipsis, Juan presenta a Gog como una nación. Vea lo que dice el versículo 8 de Apocalipsis 20. Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Por otro lado, en Ezequiel se dice que Gog va contra Israel, con gente de varios países alrededor de Israel. Ezequiel 38:9 nos dice, y subirás tú, vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, y serás tú, todas y tus tropas, muchos pueblos contigo. En Apocalipsis, Gog y Magog son presentados como naciones de los 4 vientos. Es interesante. El número es semejante a la arena del mar. Dice, y volvemos ahí a leer el versículo 8 de Apocalipsis 20, y saldrá, después de que Satanás sea suelto, para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ahora, en Ezequiel vemos que Gog y sus tropas vienen contra Israel a atacar fuertemente. Un pueblo que ha retornado del cautiverio y habita sin muros. Recuerden que Israel venía del cautiverio con Esdras y Nehemías, que vienen a ver cómo restauran a Israel. Israel estaba absolutamente desposeída de todo lo que podía rodearla para protegerla. No había cerrojos, no había muros, y entonces estos pueblos eran especiales para asaltar este tipo de pueblos desprotegidos. En Apocalipsis, Gog y Magog sube sobre la anchura de la tierra y rodean la ciudad de los santos. Y vea qué interesante lo que dice el versículo 9 del capítulo 20. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento, dice, de los santos y la ciudad amada. Ahora, Ezequiel 38:14 nos muestra Ezequiel que Gog y Magog son grandes enemigos de Israel. Ahora, Ezequiel 38:14 nos muestra, por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así dice Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habitare seguramente, ¿no lo sabrás tú?, le dice. Por eso, Gog, que era el príncipe, y Magog, que era el pueblo, eran especialistas en atacar pueblos desprotegidos. Ahora, en Apocalipsis, en Ezequiel, las tropas de Gog, que era el príncipe, son derrotadas en Israel y el pueblo quema las armas. Es interesante porque Juan lo que está haciendo es llevándonos a usted y a mí en una lectura del Antiguo Testamento para asemejar cómo va a ser el tiempo final cuando Satanás sea suelto y él piense que el pueblo va a ser la última batalla, él piense que el pueblo está desprotegido, y entonces lo que está haciendo Juan es visualizando Ezequiel 38 y 39 para poder entender nosotros, que no podemos entender a futuro, ni podemos andar pensando que va a ser Rusia, que va a ser este país, que va a ser el otro, poder pensar cómo va a ser el asunto. Ezequiel 39:1 dice, pues tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di, así dice Jehová el Señor, he aquí, yo contra ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Meg y de Tubal. Versículo 2, y te quebrantaré y dejaré de ti solo la sexta parte, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel.
y romperé tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas y tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a toda ave de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te daré por comida. Vean qué interesante cómo Juan visualiza la gran batalla de Gog, que era el príncipe que atacaba a Israel constantemente y a los pueblos desprotegidos, como era Israel en ese entonces. Y dice Juan, lo que nos está enseñando es: así va a ser la gran derrota, como leímos en Ezequiel 39, que les recomiendo lean todo el capítulo. No tengo todo el tiempo para leerlo, para que ustedes puedan ver, hermanos, de qué se trata esta batalla. Mire, yo me he reído porque he oído ahí interpretaciones de esto, y hacen un amarre con que Gog es Rusia y el Magog es Alemania. Es algo terrible. Las locuras que hacen muchos pastores por no respetar la misma palabra de Dios. Juan está acudiendo a estos elementos para poder mostrar cómo va a ser destruido Gog y Magog en esa última batalla, que Gog y Magog, Satanás en ese momento, en ese tiempo en que fue suelto, va a reunir a las naciones para creer, hasta hacer la última batalla y atacar a los santos. Pero lo que Juan está diciendo, y este es el gran consuelo para los que leen la Biblia, que vamos a salir victoriosos, porque aquí en estos versículos que leímos, hermanos, vemos cómo Dios va a derribar totalmente a Gog y a su pueblo, y a todos los pueblos que se levantan con él. Ahora, en Apocalipsis, Gog y Magog son destruidos por el fuego. El fuego que viene de Dios, que cae del cielo, que el domingo estuvimos hablando casualmente como el fuego de Dios que desciende del cielo, que encendía el famoso fuego del tabernáculo, tenía dos simbolismos. Uno era bendecir y el otro destruir. Y ya el fuego de Dios ya vino a nosotros, vino en la figura del Espíritu Santo. Y hoy muchos cristianos, como dije el domingo, están pidiendo fuego y fuego y no saben lo que están pidiendo. Ya el fuego para los hijos de Dios fue depositado. Ahí en Hechos capítulo 2 se enseña que se asentaron como llamas de fuego. Ese es el fuego benigno de Dios, de purificación y de vida. Pero el fuego destructor está por venir, hermanos. Y siempre Dios, cuando va a hacer juicio, Él es el que lanza el fuego desde el cielo. Dice Apocalipsis 29, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. ¿Qué está diciendo Juan? Igual que ocurrió allá en la batalla entre el príncipe Gog y Magog y todos sus aliados. Eso es lo que está hablando Juan. Vea qué simple cuando la misma escritura explica estos textos. No es raro que las imágenes, hermanos, del Antiguo Testamento, o en este caso de Apocalipsis, se basen en temas, lugares del Antiguo Testamento. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, Jezabel. Jezabel es mencionada en Apocalipsis. Y es una mujer que aparece ya en el libro de los Reyes. Y es la mujer de Acab. Pero Dios la compara en Apocalipsis. Todo lo que hacía en el futuro, Dios lo está comparando. Otro gran ejemplo es Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra es usado en Apocalipsis. Es un tema de Génesis. Pero lo que está trayendo Juan es una idea de cómo es el asunto a futuro. Igual ocurre con Babilonia. La Babilonia de Daniel y de Nabucodonosor. Dios hace una referencia de Babilonia como la gran ramera, la gran prostituta. Y la hace como la que cayó, pero tuvo su caída allá atrás y ahora está representando aquella Babilonia con las mismas figuras, está siendo representada hoy en otros pueblos y en este caso específicamente al Israel apóstata. Esta mujer de Jezabel ya había muerto. Las ciudades de Sodoma, de Babilonia ya se habían derrumbado.
Y en nuestra opinión, la gran batalla de Ezequiel 38 y 39 ya se había cumplido dentro de un escenario del Antiguo Testamento. Ahora, en los escritos judíos, y es muy interesante poder entender esto, Gog y Magog era una expresión frecuente y normal para referirse a las naciones rebeldes. Y de esto les pido que apunte el Salmo 2, porque ahí en el Salmo 2 está bien definido cómo la destrucción contra los pueblos rebeldes viene. Contra el Señor y contra el ungido van a pelear estos. Interesante, sí, Satanás va a ser suelto por un corto tiempo. Mucha gente cree ya no estar cuando eso ocurra. No, ahí vamos a estar, hermanos. Vamos a ver nosotros con nuestros propios ojos la derrota final y esta va a ser nuestra gran victoria. Y ahí estuvo el pueblo de Israel en Egipto viendo la última plaga. Y vieron con sus propios ojos a todo el ejército de Faraón hundido en el mar. Es que, óigame, esta fábula que vienen enseñando del escapismo es terrible. Ha llenado los sesos de muchos cristianos de pura basura. Y hermanos, cuidado nos pasa a nosotros lo que le pasó a la Israel apóstata, que no reconocieron al Mesías. Y yo creo que cuando Jesucristo ya empiece a avanzar hacia su gran venida, la iglesia no le va a reconocer. La iglesia que esté en pie. Porque estamos creyendo un sinfín de cosas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Toda la palabra es un conjunto completo que se entrelaza. La Biblia, hemos dicho nosotros, se explica ella sola. No tenemos que andar inventando nada futuro. En lo más mínimo, hermano. Fíjese que en muchas ocasiones Dios puso a personas como a Oseas a vivir una vida representando cómo era la vida de Israel. Por ejemplo, Oseas se casó con una prostituta para mostrar en la vida del profeta que él se había casado con una Israel adúltera. Esto es una enseñanza dura. Y así sucesivamente un sinfín de enseñanzas, hermano. Juan dice simplemente en esta batalla de Gog y Magog, es simple que las naciones de los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, es decir, como está descrito en Ezequiel, que en Ezequiel estos pueblos o este rey Gog reunió tribus o pueblos de todas las naciones para ir a atacar a los santos. Ahora, Apocalipsis 16:12, vea qué interesante, Apocalipsis 16:12 da otro panorama bellísimo, porque también tenemos muy relativamente con esto la palabra Armagedón, que mucha gente no sabe ni qué es Armagedón porque no hay mucha definición sobre esto. Pero sí, Armagedón es una batalla. Y vea lo que dice Apocalipsis 16:12. Hablando de los ángeles que derraman copas, y dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que fuese preparado el camino de los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregar para la batalla aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vea lo que dice el versículo 15, que es el versículo bello. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y sean su vergüenza. Y el 16 es el texto que habla de Armagedón. Y los congregó en un lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Y eso es todo. ¿Qué está haciendo aquí Juan en este capítulo? Que ya vimos del capítulo 16. Lo que está haciendo es tratando de traer a la memoria cuando Ciro seca ese río para que las fuerzas armadas de Ciro entren a destruir al gran imperio babilónico. ¿Qué le parece? Los 3 demonios engañan a todos los reyes de la tierra de aquel tiempo para que vayan a Armagedón. Aquel lugar, el antiguo cuadro bíblico es una visión del noreste. Recuerden que Israel
al norte estaba, tenía una, ¿cómo le llaman? Estaba, tenía límite al norte con este pueblo babilonio. Y es interesante. El Éufrates era la frontera también del norte de Israel, de la cual venían los ejércitos invasores para asolar y oprimir al pueblo del pacto. Esto es interesante. La imagen de secamiento de este río, que si usted va a leer la Biblia se va a dar cuenta cómo es que el gran ejército de Ciro duró años desviando ese río para poder entrar en medio del Éufrates. Su curso fue cambiado y entonces el ejército pasó por el centro y pudieron destruir al imperio babilonio que por 40 años estuvo reinando. Esto queda forzado por la observación de Juan, de que el número de ellos era como la arena del mar. El ejército que se levanta contra el Dios poderoso, contra la iglesia de ese Dios poderoso, es como la arena del mar. Pero eso es lo lindo de esta gran batalla. Yo siento, hermano, que aquí Dios, porque la pregunta es, ¿por qué Dios suelta a Satanás para que siga su trabajo de Adán, de engañar a las naciones? Bueno, los suelta para eso, porque Dios se va a reír. La gran batalla final es una batalla que le va a dar risa a Dios. Va a ser nuestra gran victoria, la suya y la mía. Vamos a ver con nuestros ojos, los que estén vivos en ese tiempo, la gran victoria de nuestro Dios y de su Cristo. Aleluya por esto, hermanos. Josué capítulo 11 también nos da una idea de cómo es esto. Porque Josué y los madianitas derrotados por Gedeón enseña algo interesante. Dice Josué 11:4. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos y mucha gente como la arena del mar. O sea, Josué se enfrentó contra pueblos que dice la Biblia eran como la arena del mar que está a la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros. Ahora, hermanos, hoy la iglesia yo siento que está siendo muy atacada. Mire, hoy tenemos ataques increíbles, desde los económicos. Yo le hablo a mis nietos a veces y me río con ellos porque los gimnasios son como iglesias, son como templos. Hoy se llenan. Usted pasa por un gimnasio y los ve llenos, pasa por una iglesia y la ve media vacía. Hoy la gente adora su cuerpo, hoy la gente adora todo lo que ellos son. Se nos olvidó que el primer mandato nos manda a adorar solamente a Jesús. Es increíble lo que está pasando, hermanos. Hoy hombres con hombres se casan, mujeres con mujeres. Hay tanta injusticia hoy en el mundo, pero una injusticia bárbara. Hay una gran desigualdad económica. Todo esto está ocurriendo porque los pueblos se levantan, el mismo Satanás está levantando pueblos para oprimir al pueblo de Dios. Interesante, Jueces 7:12 también nos da una idea sobre a Madián y Amalec. Dice, y Madián y Amalec, dice en el 12, y todos los orientales estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables, como la arena del mar que está a la ribera del mar en multitud. Y ustedes tal vez si han leído esta historia se dan cuenta cómo Gedeón venció a toda esa inmensidad de ejércitos. Y eran miles de guerreros que fueron destruidos con la famosa espada de Gedeón que los judíos tanto adoran hoy en día. Antes de una razón para entrar en pánico, que es lo que Satanás quiere, y huir, el hecho es que los santos sean rodeados por una gran masa de gente como la arena del mar, gentes rebeldes. Esto viene a ser una señal de que el pueblo de Dios está pronto a salir victorioso, querido hermano. Esto es una gran señal. Dios trae a la vista de todos los cristianos que van a estar en ese tiempo
una multitud para el combate contra la iglesia, porque la lucha va a ser contra la iglesia. Ya algunos cristianos estamos sufriendo los embates. La lucha no va a ser con espada y bombas y guerra. La lucha viene de mil formas. Hoy los pastores no sabemos ni qué hacer, la gente no quiere, los cristianos no quieren evangelizar, los cristianos no quieren asistir a las iglesias. Y si asisten, asisten esporádicamente. Y hay todo un bombardeo para meter dentro de la iglesia toda la basura. Ya hoy tenemos iglesias que están casando homosexuales. Y están obligando a los pastores en algunos países que si no los hacen van a la cárcel. Esto está ocurriendo en algunos países de Europa. No sé si usted lo sabía. Muchos cristianos en África están siendo asesinados también. Y no sé qué irá a pasar con nosotros aquí en América. Pero la iglesia en América está liviana, que se creía hace unos años atrás que era la iglesia que iba a exportar el evangelio. Está muy liviana, nos ha empobrecido el sistema de tal manera que no tenemos cómo mandar misiones a estos grandes pueblos que un día fueron creyentes. Y estamos aquí tratando de ver cómo seguimos adelante y cómo nos defendemos de todo lo que hay. Versículo 9 del capítulo 20. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo ayer le hablaba a una joven, y esto es preocupante lo que está ocurriendo aquí, porque más abajo, cuando en la otra semana vamos a ver la resurrección de los muertos para una muerte eterna. Eso es lo que vamos a ver en los versículos que siguen. Todos los muertos van a resucitar, o sea, los que no tuvieron vida con Cristo, el mar va a dar los muertos, dice la Escritura, y Dios los va a volver a la vida para hacerles el juicio y volverlos a la muerte eterna. Y dice la Escritura al final que cuando se abre el libro de la vida, y el que no fue encontrado en el libro de la vida, su nombre será echado al igual que estos, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es horroroso. Yo creo que nadie está pensando, yo sí predico estas cosas, y los hermanos de la iglesia saben cuánto predico yo del infierno, porque ya la iglesia no quiere predicar de estos temas. Por lo menos decirles, hermanos, te advertimos. Les dijimos, Señor, no tenemos que darle cuenta a Dios de que cerramos nuestra boca porque son temas que no son muy gratos, no son muy atractivos para un pueblo que anda buscando, un pueblo narcisista que anda buscando mensajes que les gusten, no los mensajes que Dios quiere. Y esto es interesante, hermanos. Ahora, vea qué interesante que esta figura de Gog y Magog, que Gog era un rey, un príncipe, y Magog era un pueblo, y las naciones que se rodeaban, que eran como la arena del mar, subieron sobre la anchura de la tierra. Esto nos recuerda la profecía de Isaías. Isaías habla en Isaías 8:8, habla de una visión de Asiria, sobre que ellos llenarán toda la tierra. Quiero que vayamos a Isaías 8. Porque aquí Dios les habla a estos pueblos. Dice Isaías 8:9, reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñidos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Qué interesante, Dios, hermanos. Aquí dice Dios, vea, hagan todo lo que ustedes quieran, reúnanse, profieran palabras contra la iglesia, digan todo lo que quieran tienen que decir, pero recuerden algo, yo estoy con mi pueblo. Esta es la consolación más grande. Yo quiero que hoy se vaya con esta idea para su casa, o que ahora que terminemos usted quede con esta idea, porque esta idea es interesante.
nadie ni nada nos podrá hacer a nosotros daño. Dios está por nosotros, Él va a cuidar en momentos de gran aflicción, Dios va a cuidar a su pueblo. Digan y hagan lo que ustedes quieran. Y eso es lo que está ocurriendo en este evento, en este último intento de Satanás de ver cómo destruye a la iglesia. Dios dice, mire, hagan lo que quieran, lo voy a soltar por un buen rato para que los cristianos, mis hijos, vean mi gran victoria sobre ustedes, sobre los malos. Porque Dios está con nosotros. Hagan lo que quieran. Aquí me trae la idea a la mente de Job, cuando Dios le dice, mire, ese es mi gran hijo. Ah, pero sí, es que usted como lo tiene bien, ¿cómo no? Bueno, vaya. Y va a ir a golpear Satanás, pero veremos la victoria de nuestro Señor. Para una gran alusión, hermanos, para la alusión de Juan a la profecía de Isaías, nos hace recordar el antiguo Israel, que ahora es el Israel apóstata. Para el Israel apóstata, si usted sigue leyendo Isaías 8, no hay un Emmanuel, un Dios con nosotros, que esto es lo que está hablando Isaías. El Dios con nosotros está ahora con la iglesia, con la nueva Israel, con la nueva Jerusalén, con el verdadero Israel de Dios, ese famoso Israel espiritual. Ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, que significa Emmanuel, que de ahí habla más adelante, no va a estar con el pueblo de Israel, con el pueblo de Israel apóstata. ¿Por qué? Porque este pueblo de Israel apóstata ha rechazado definitivamente a su hacedor, ha rechazado a su esposo y lo ha abandonado. Es más, lo crucificó en una cruz. Ellos pusieron el sello de muerte sobre su acreedor y su dueño. Dios está ahora con la iglesia, hermanos. Y son los oponentes de la iglesia los que serán quebrantados. Y este es el consuelo más grande. Aunque sean tan numerosos como la arena del mar, Dios va a destruir a estas gentes. Génesis 32:12 dice algo interesante. Tú has dicho, ciertamente yo te haré bien y pondré tu simiente como la arena del mar, que no se puede contar por multitud. La gran promesa que Dios le hace a Abraham. Y quiero desde ya a los hermanos de la iglesia darles un pequeño chupete de lo que vamos a tener el domingo. Usted sabe qué es el tabernáculo caído de David. Yo estoy sacando temas que nadie sabe en la Biblia. Mire, he hablado con muchos cristianos y se quiebran la cabeza y les digo, ¿qué es el famoso tabernáculo caído de David? ¿Qué es esto? Bueno, el domingo vamos a hablar de esto y vamos a encontrar en estos textos del Antiguo Testamento la gran bendición que pudo descubrir Jacobo y Bernabé, que fue una bendición grandísima, porque ellos entendían que era el tabernáculo caído de David. Ellos entendían eso. Y lo dejo ahí para dejarles ese suspenso para el domingo, hermano. Es un tema riquísimo, un tema sumamente rico. Jesucristo entonces es la simiente de Abraham y él poseerá las puertas de sus enemigos por amor a su iglesia. Vea lo que dice Gálatas 3:16. Y es un texto que usted conoce. Ahora bien, a Abraham, dice, fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, el cual es Cristo. Maravilloso. En el versículo 29 dice, y a vosotros, del mismo capítulo 3 de Gálatas, y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. En Génesis 22:17, estamos haciendo todo un diálogo con la Biblia. Dice Génesis 22:17, bendiciéndote bendeciré, dice. Multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Gloria a Dios, hermano.
¿Recuerdan cuando Juan se vuelve al anciano y le dice, ¿y esta gente de dónde apareció? Eran millones de millones que estaban adorando a Dios. Son estos millones de millones incontables como la arena del mar, que habían sido rescatados por el Señor. Eran los elegidos de Dios que estaban adorando a Dios allá en el cielo. La imagen de Juan, del pueblo de Dios reunido, combina el campamento de los santos de Moisés con la amada de David y Salomón, con la ciudad amada, que la ciudad amada de David y Salomón es Sión, y el domingo vamos a hablar un poquito de esto. Esta ciudad es la Nueva Jerusalén, hermanos. Descrita aquí en estos textos, la importancia de esto no debemos en ningún momento de pasar por alto. Apocalipsis 21:9 dice, y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Apocalipsis 22:5. Allí no habrá noche, no habrá más noche, y no tienen necesidad de lámpara ni de luz, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por siempre jamás. Aquí vemos los dos destinos, el destino de los enemigos que van a estar atormentados día y noche, y el destino de los verdaderos hijos de Dios. La ciudad de Cristo existe durante el milenio. Esta nueva Jerusalén, que es la que todo el mundo espera al final, que va a venir, esa Jerusalén ya está, y ahí ya está, es la iglesia. La iglesia está triunfando en el cielo, y ahí el hermano Orlando habló hace tiempo de esto, y está aquí otra iglesia militando aquí en la tierra. Es la iglesia gloriosa de Cristo, es la iglesia que ya salió para vencer y que está venciendo y que no hay nada que la detenga. Por eso, hermanos, tenemos que cuidar nuestro comportamiento como cristianos. Ahí vivimos como derrotados, vivimos quejándonos, no entendemos de qué nos hizo partícipe Jesús. Jesús nos hizo partícipe de un pueblo vencedor. Por eso somos más que vencedores. Interesante. Ahora, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura ella. Es un texto que todo el mundo lo sabe así. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos una iglesia nueva, somos un real sacerdocio nuevo. Nada de lo que nosotros somos tiene que injerencia con ninguna cosa del pasado. Somos tan nuevos como la gran ciudad de Jerusalén que Dios ha construido. Los apóstatas se van a rebelar y se rebelan, y las fuerzas de Satanás rodean brevemente a la iglesia. Eso es lo que está ocurriendo en este texto, pero no hay ni un solo momento de duda sobre el resultado de este gran conflicto que leemos aquí, hermanos. En realidad no hay un verdadero conflicto, si es que hablamos de esto, porque la rebelión de Satanás y todos los pueblos es aplastada inmediatamente, porque dice la Escritura, llovió fuego del cielo y les devoró, como había devorado a los impíos ciudadanos de Sodoma y Gomorra. ¿Qué le parece? Recordemos lo de Sodoma y Gomorra, está en Génesis 19:24, vamos a leer ahí un poquito. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Esto es un ejemplo que también Juan toma para poderle decir a la iglesia, vean ustedes que están militando en la tierra, vean lo que va a suceder, ustedes son más que vencedores. También a los soldados de Ocosías que vinieron contra Elías, tal vez usted recuerda la historia de Elías, se les dice lo siguiente, en 2 de Reyes capítulo 1 versículo 10, Dios dice estas palabras, interesante, y Elías respondió, y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y te consuman con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él
otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y le dijo, varón de Dios, y el rey dice así, desciende pronto. Y le respondió Elías y le dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma con todos tus 50. Y vea qué interesante lo que ocurrió. Y el fuego de Dios descendió del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Hermanos, esto da consuelo. Juan lo que hace es traer todas estas historias para poder mostrar cómo Dios está con su pueblo. Él los va a defender, como leíamos el domingo en el Salmo 132, la furia que Dios va a tener cuando el pueblo de Dios, perdón, el Salmo 18, cuando Dios ve la oración de los justos, Él con furia desciende contra los que le atacan a su pueblo. Esto es interesante, qué gran consuelo. La oración es maravillosa, hermanos. Hoy yo les decía el domingo, ustedes oran para pedir carros y esto y aquello, y solo como hijo de Jesús, solo para ustedes mismos. La oración es un medio de poner ante Dios nuestro dolor, nuestra queja, nuestras luchas, nuestros cansancios, pero también nuestra alegría, nuestro gozo. La oración se tiene que dirigir en todo ese medio, no para estar de pedigüeños, que la verdad caemos un poco mal, hermano. Estas teologías de la prosperidad ha enseñado a la iglesia a orar mal. Y las veo a veces como demonios que están distorsionando y distrayendo a la iglesia y luchando contra la iglesia, como aquí se ve esta historia, para que las iglesias o los cristianos sean engañados y puedan ganar ellos, entre comillas, la victoria. Apocalipsis 11:5 dice, y si alguno quisiere dañarles, esto es lo que dice el Señor, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quisiere hacerles daño, debe de ser muerto de la misma manera. Este es el Dios que tenemos, el Dios que nos da la victoria. Apocalipsis 19:15. Aquí vamos a ver cómo el verbo de Dios viene a destruir a los rebeldes. Nuestro Dios sale en pos de nosotros para defendernos, hermanos. Dice 19:15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Es el famoso pisar las uvas en el lagar, ahí la sangre va a ser derramada en ese gran Armagedón. Cristo va a aparecer a defender a su pueblo. Su pueblo ya tiene la victoria. Usted ya es más que un vencedor, hermanos. Dice el versículo 21 del capítulo 19 de Apocalipsis, y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Ahora, el haber soltado a Satanás del abismo por un corto tiempo ha sido una trampa letal para el mismo Satanás. Es el comienzo de todo su final, esa gran soltura por un breve tiempo. El único propósito de Satanás o de Dios, es atraer todas las fuerzas a un campo abierto para hacerlas visibles, para que los cristianos vean ese gran poderío mundial y ver el poder de Dios destruyéndolas. ¿Qué le parece, hermanos? Va a ser nuestro gran gozo, nuestra gran alegría, y nuestros ojos lo van a ver. Este es un gran cuadro simbólico. Su gran enseñanza es clara y está más allá de toda posibilidad de duda o de malentendido, como algunos hacen, a saber que Satanás y todas sus fuerzas deben perecer finalmente. Esto se escribe para el consuelo de todos los santos, hermanos. Pero esa victoria final está en el distante futuro. No podemos decir que esto fue ayer o va a ser, no, está en un futuro, y el final de la era mesiánica, que es el milenio, va a dar la apertura a esta gran victoria cuando Satanás sea suelto por un corto tiempo. Así de simple. ¿Qué le parece, hermanos? Vamos a ver algo ahí
quiero leerles algo interesante. Vamos a ver qué texto tenemos aquí, Génesis 19:24. Juan usa las imágenes de ese gran holocausto de Sodoma y Gomorra, que fueron, como dije el domingo, fueron 5 ciudades que se destruyeron. Y dice así: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Y el Génesis 19:28 también dice, vamos a bajar al versículo 28, y miró hacia la tierra de Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como humo de un horno. Interesante, porque estos símbolos están en Apocalipsis también. Esto de un humo como un horno es un tema, hermanos, que está en muchas partes de la Biblia, y específicamente, y más específicamente, en los temas apocalípticos. Ahora, también la destrucción de Edom. Edom tuvo una ruina total, y en Números 16:31 se vaticina, en Isaías es que está la gran profecía contra Edom, pero en Números 16:31 se vaticina esto. Dice 16:31, y aconteció que acabando él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todas sus haciendas, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al abismo, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. El domingo estuvimos hablando de esto, hermanos. Los 3 famosos elementos que están en el arca del pacto, ¿verdad? Todos ellos, los 3, son un testimonio, no solamente de que Dios provee, que Dios da la ley, que Dios da la autoridad sacerdotal, sino que está mostrando Dios los 3 grandes pecados de Israel. Siempre Dios les ponía a ellos presente esa copa del maná, esa ley que es la ley que ustedes rompieron, esa vara de Aarón que reverdeció, porque desafiaron a Dios, tentaron a Dios, y eso estaba muy presente en el pensamiento. Dios se los ponía en el pensamiento cada vez que iban a adorar y cada vez que iban a pedir perdón. Isaías 34:9 dice: y sus arroyos se tornará en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de día ni de noche, perpetuamente subirá su horno, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Está hablando de Edom. Y ahora sí, hay gente que pasa por Edom, ahí está la tierra, pero es un juicio ético, moral y espiritual que Dios está haciendo a este pueblo. Por medio de estas imágenes, hermanos, Dios lo que hace es que está representando la destrucción eterna tanto de la bestia como del falso profeta y sus seguidores. Esto es lo que está haciendo Dios. Esto es lo que hace Juan cuando habla de Gog y Magog, un tema que asusta a todo el mundo. No, mire, vuelvan a ver atrás, así va a ser esta cuestión, dice Juan. Va a ser igual. Va a descender un fuego del cielo, porque el juicio, solamente ese fuego de juicio lo da Dios. El hombre, Dios nos dice para nosotros, que a veces somos abatidos por personas, dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré tranquilo. Yo haré descender del cielo fuego para destruir a tus enemigos. Apocalipsis 14:10. Y ya vamos a terminar con 2 textos más, hermanos. Él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, dice. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo, ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca en su nombre. He aquí la importancia de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Porque si no está ahí, hermano, su nombre, usted tiene un problema serio. Yo le decía a una jovencita ayer: mire, yo te estoy evangelizando hoy, te estoy hablando de Jesús, hoy es el día.
mañana no sé si habrá tiempo para usted. Pero hoy es el día para que usted empiece una vida nueva. Cristo tiene un plan y un programa para la humanidad, pero a veces la humanidad no responde. No responde. Ahí está el plan de Dios, ahí está el programa. Dios está llamando a la gente, pero la gente no responde. Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y aquí me detengo un poco porque, ojo, cuando yo oigo estos milagros y veo el montón de milagreros que hay hoy y veo el montón de cosas absurdas que hay hoy, yo digo, Dios mío, ¿no será esto una marca que se les está poniendo a estos? Por allá Pablo dice a una iglesia ahí, dice que Dios les envía un espíritu engañoso para que no crean el evangelio. Son iglesias, pueblos donde había una iglesia, Dios envía un espíritu engañoso para que no crean el evangelio. Y son iglesias que tienen forma, figura, hablan de Cristo y tienen la Biblia, igual que los santeros, igual que los demonios están creyendo, porque los demonios creen también. Pero hermanos, hoy en día hay demonios que están haciendo milagros para pervertir al pueblo, para alejar, y para mí esta es una de las batallas que está enfrentando la iglesia. Dice, y repito el versículo 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego ardiendo con azufre. Juan aquí está mostrando la gran victoria nuestra, hermanos. Esta gran conspiración que Satanás tiene para ver cómo destruye a la iglesia, que nunca lo va a lograr, lo que nos está mostrando Juan con este texto de Apocalipsis 20, es cómo la iglesia va a obtener la victoria a vista y paciencia de todos los grandes ejércitos que están prestos a destruir a este pueblo de Dios, que nada ni nadie lo detiene. Hermanos, la otra semana, si Dios quiere, vamos a estar hablando ya de los últimos versículos del capítulo 20, donde ahí los muertos van a volver a morir. Es la segunda muerte la que vamos a hablar. Y espero que te haya ayudado esto para que usted tenga mucho consuelo. Consuélese que esa batalla es una batalla que Dios plantea para avergonzar y dar la estocada final a este Satanás y ponerlo en vergüenza eterna. La iglesia aquí, ¿qué aprendemos nosotros aquí con esto? Que nosotros, venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, tenemos ya la victoria, porque hay un Dios que está con nosotros. Y el apóstol Pablo decía, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerde que Emmanuel, que Dios con nosotros, está presente en la nueva iglesia, la iglesia de Jesucristo. Usted es parte de ella, usted ya tiene la victoria. Usted es más que un vencedor. Venga lo que venga, métase en su cabecita, querido hermano, que usted es más que un vencedor y que la victoria ya es suya. No tenga temor. El perfecto amor echa fuera el temor, dice la Escritura. Hermanos, que Dios les bendiga. Hoy hicimos un horario especial por motivo de que muy pocos, y de veras se conectaron muy pocos hoy, se iban a conectar. Espero que Dios los bendiga. Estamos hablando el próximo domingo. Recuerden el tema, el tabernáculo caído de David. ¿Por qué se le llama así? ¿Qué ocurrió para que ese tabernáculo se viniera al suelo? ¿Qué le parece? Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta hermosa noche. Te pedimos que tú nos bendigas, que nos guardes, que bendigas a todos mis hermanos, que todos estén prestos, Dios, dispuestos a oír tu palabra cada mañana y que cada mañana puedan, Señor, presentarse ante ti con un corazón abierto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Hoy es un buen día para que usted pueda disfrutar una noche en paz. No se atormente con ese partido. Duerma en paz y que Dios me lo bendiga. Muchas gracias.